La bienvenida a estas segundas jornadas que organizamos, que este año hemos centrado en la educación, porque nos parece un aspecto clave para avanzar en la igualdad que queremos conseguir entre hombres y mujeres. Queremos agradeceros la presencia a representantes de colectivos como el de Dones de Moncada, de Silla, Victoria Sau, Dones Creyents, Espai Violeta de Chirivella y de Mislata, Dones en Acció, la OAC, Intersindical Valenciana, la Secretaría de la Dona de Comisiones Obreras, el Ayuntamiento de Alzira y también del Ayuntamiento de Chirivella a través de los grupos políticos que estáis aquí representados. Quería agradecer también las donaciones de los materiales que tenéis en las bolsas, que desinteresadamente nos han regalado los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e Intersindical, y a Janet, que nos ha pasado el artículo sobre los juguetes y el sexismo del Grupo de Debate para la Igualdad de Alzira. Y no puedo dejar de agradecer el trabajo desinteresado de muchas mujeres que han hecho posible este encuentro, que han dejado su coche, que han madrugado esta mañana, que estuvieron ayer preparando las bolsas, que llevan mucho tiempo montando esto, y os pediría el primer aplauso para ellas. Vale, y ahora una cuestión así de intendencia antes de empezar. Por respeto a las personas que están en la mesa, vamos a hacer un apagado colectivo de móviles. Vamos a coger el móvil para que no se nos olvide. Lo tenemos aquí, el mío todavía es de mejilla, ¿vale? Lo ponemos en silencio, y quien no sepa ponerlo en silencio, pues que lo apague, ¿vale? Porque queda muy mal estar hablando y sonando aquí la melodía de Bisbal y etcétera, etcétera, ¿vale? Silencio. ¿Ya? Vale. Para la inauguración de esta jornada le doy la palabra al alcalde del Ayuntamiento de Chirivella, Enrique Ortiz, y a la concejala de la Mujer, Trinidad Martínez. Contamos con la doctora en Filosofía, Alicia Millares Fernández, y para moderar la mesa, Ángela Escribano. Voy a apartar un poco esto porque creo que no se verá bien. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas por asistir a esta jornada. Voy a presentar a una mujer extraordinaria, a una académica, a una feminista, a una amiga. Voy a citar unas palabras de un libro que publicó ella con otras mujeres en 2008 que trataba de educación, y ellas decían así, en aquel momento: analizar desde la teoría feminista algunas realidades sociales que hacen un obstáculo en el desarrollo de la igualdad de género es lo que se hace desde el ámbito de la educación. La educación, es importante el día a día. Allí hay que destapar el currículo oculto de género, las dimensiones patriarcales de la democracia, los estereotipos sexistas o los derechos humanos. Todos estos hechos son analizados como elementos inherentes a la subordinación, tantas veces invisibles, de niñas, chicas y mujeres. Las aulas, dice nuestra querida invitada, deben ser un laboratorio de ciudadanía
donde se interrumpan los mandatos sociales que han recreado históricamente una normabilidad femenina concebida socialmente como inferior y subordinada a la normalidad masculina. Nuestra invitada ya por el 2008 decía esto, cuando nos felicitábamos, queridas amigas y amigos, de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Todas las que estamos aquí sabemos que en nuestra comunidad esta asignatura nunca se llegó a impartir, nunca se llegó a desarrollar. Esta asignatura era necesaria para que asumiera desde las aulas la desigualdad de género como uno de los núcleos que dificultan el pleno desarrollo de la ciudadanía, porque aportaría reflexiones teóricas que podrían permitir elaborar políticas de intervención en las aulas con el objeto de desactivar las prácticas sociales y simbólicas que colocan a las niñas y a las chicas en situación de desventaja social. Pero nunca llegó Educación para la Ciudadanía. El ministro Wert además la ha cambiado por otra asignatura que se llama Educación Cívica y Constitucional, que no entra en confrontamiento con esta asignatura, pero, queridas amigas, queridos amigos, desde las aulas poco se va a poder hacer para la igualdad con esta política, con estos recortes y con este poco empeño y con esta poca aportación de los partidos que nos gobiernan hoy en día. Bueno, después de esta reflexión en voz alta, paso a presentar a Alicia Millares. Ella es doctora en Filosofía. Ella trabajó como consejera técnica en la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación. Fue asesora de la vicepresidenta de las dos, tanto de María Teresa Fernández de la Vega como de nuestro Pérez Rubalcaba. Es integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de Mujer. Es también investigadora por España en el proyecto europeo Europa para Mujeres. Sus líneas de investigación son los aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, el feminismo como filosofía política y la democracia actual, y su perfeccionamiento. Ha impartido diversos cursos y seminarios en torno al feminismo y a la filosofía política y ha publicado, entre otros, y os los aconsejo, los siguientes artículos y libros: Introducción a la Biblia de la Mujer, El Manifiesto de Seneca Falls, La década de tú mismo, Los buenos sentimientos, El sufragio, y es autora además del libro Nícer o La edad de la comparación y Democracia feminista. Bueno, tiene un currículum muchísimo más amplio. Habíamos decidido que no fuera muy largo porque queréis escucharla a ella y bueno, que la disfrutéis y que aprendamos mucho de ella. Alicia. Porque no vemos nada. Yo no sé si la cuestión de la iluminación se puede solucionar. Eso, por favor. Y a lo mejor, vamos, aunque sea a costa de perder la visión de las diapositivas, pero es que si no se ven las caras es muy difícil poder entrar en un diálogo, y una conferencia, en el fondo, no deja de ser un diálogo, ¿no? Tengo que agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Chirivella y por supuesto a la Casa de la Dona la invitación a participar hoy aquí, y tengo que declarar de antemano que es muy complicado hablar después de un acto que realmente es emotivo, como se ha visto. Enhorabuena premiada, enhorabuena Teresa por el premio, y realmente se veían muchas emociones, con lo cual entrar a hablar después de esos espacios emocionales es muy difícil. Me han pedido que hable de educación y de ciudadanía, y la verdad es que me gustaría un poco reflejar de dónde veníamos, dónde estábamos, y de dónde veníamos, dónde estábamos, y cómo quizá todavía en muchos sitios, en muchos países, sigan estando donde nosotras estábamos hace unos años o hace un tiempo. Para contextualizar de dónde veníamos, yo creo que lo mejor es escuchar a esas grandes voces de la filosofía que de alguna manera organizaron la sociedad moderna, organizaron la sociedad democrática,
hablaban de grandes principios como libertad y como igualdad, y que sin embargo decían esto de la educación de las mujeres, lo que las mujeres debíamos de ser, porque de ahí venimos. Lo leo. Dice: la mujer debe centrarse en aquello que le convenga al varón, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos y hacerles grata y suave. La vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Son las palabras de un gran filósofo, Rousseau. Son las palabras del gran filósofo que tejió lo que después iban a ser los parámetros de una sociedad democrática. Son las palabras de un gran filósofo que habló de la igualdad, obviamente, única y exclusivamente para los varones. Y son las palabras de un gran filósofo, del primer pedagogo así llamado y reconocido como tal, como el primer pedagogo de la historia, puesto que en esa nueva sociedad moderna que se abría, había que educar a varones y a mujeres de acuerdo a esa nueva sociedad, y había que educarlos de acuerdo a la ciudadanía. Esto es, Rousseau partía de la idea, en esa sociedad que imaginaba y que después cristalizó, partía de la idea de que la educación tenía como fin que los varones adquirieran la competencia cívica, porque lo básico de la educación no era adquirir conocimientos ni habilidades. Lo básico de la educación era que realmente los seres humanos, en este caso los varones, se comprometieran con la ciudadanía, con la ciudad, se comprometieran con la política y con la vida de lo público. Y curiosamente, ese gran defensor de la igualdad que decía esto para los varones, excluía a las mujeres de esa vida de lo público. Es más, llegó a decir que una mujer ciudadana es un monstruo. Sin embargo, y lo curioso, y digo que esto es importante porque de ahí venimos, lo que Rousseau en su momento, nada más que dijo que era bueno para los varones, esto es, la educación no consiste en adquirir conocimientos solamente, sino que la educación consiste en adquirir conocimientos y habilidades para que la ciudadanía se comprometa con lo público. Es verdad, es verdad. El problema es que Rousseau nos excluyó a las mujeres. Y es importante saber de dónde venimos, porque seguimos estando en esa misma situación. ¿Qué es la educación? La educación realmente tiene como misión principal que la gente adquiera conocimientos y habilidades para transformar la realidad. Esa es la misión por excelencia de la educación, para transformar la realidad, para sentirse partícipes de la vida de lo público, porque es en la vida de lo público donde nosotros nos cohesionamos como sociedad. Lógicamente, Rousseau fue ampliamente contestado, y fue ampliamente contestado. Por eso el premio Teresa, el nombre que lleva tu premio es una maravilla, fue ampliamente contestado por las mujeres que un día decidieron, en 1848, sentarse y hacer la gran declaración de Seneca Falls, la gran declaración de sentimientos. Uno de los puntos principales de la declaración era la vindicación de educación para las mujeres, y la vindicación de educación para las mujeres no solamente en los tramos menores, sino en los tramos superiores. Eso es lo que supuso la declaración de Seneca Falls, que las mujeres pudieran participar en la educación en sus tramos superiores. Hay un hecho de la declaración que a mí me gusta mucho que tengamos siempre en cuenta: la fecha, 1848. No voy a hablar más de Seneca Falls porque si no me voy a perder, pero me interesa la fecha, 1848. Dense cuenta, es una fecha
con un amplio significado social. Es el año en el que se escribe el Manifiesto Comunista de Marx, que va a dar origen a todo el movimiento obrero. Un pequeño panfleto, tampoco es que sea mucho el Manifiesto Comunista, no es un gran tratado, es un pequeño panfleto. 1848, fecha de inicio, por lo tanto, del movimiento obrero. 1848, declaración de Seneca Falls, tal, un texto muy corto, 11 puntos, un texto muy corto, se resume en 2 folios. Fecha de inicio del movimiento sufragista. Y sin embargo, piensen ahora en su recorrido por las aulas, cuando ustedes estaban sentados en el aula. Posiblemente a la mayor parte de ustedes les hayan explicado 1848, Manifiesto Comunista, Marx, inicio del movimiento obrero. Al menos, si no recuerdan la fecha, de lo que sí estoy segura es que han estudiado el movimiento obrero en las clases de historia. De eso estoy plenamente segura. ¿Han estudiado el movimiento sufragista en las clases de historia? No han estudiado el movimiento sufragista en las clases de historia. No han estudiado la trayectoria, ni el recorrido, ni la lucha de las mujeres por la obtención del voto. Y sí, se han detenido a estudiar los distintos momentos históricos por los cuales los varones obtuvieron el voto. No una fecha, sino los distintos momentos históricos por los cuales los varones obtuvieron el voto. Mientras que el voto de las mujeres aún hoy sigue sin estudiarse. En los libros de historia, todos los años los miro, he vuelto a la docencia, con lo cual este año me volví otra vez a alimentar de cómo están los libros a día de hoy. Hacía 6 años que no estaba en las aulas, así que volví al aula y me puse a revisar los textos. Bueno, he visto alguna novedad. He visto que la declaración de Seneca Falls no se explica, porque sigue sin explicarse en los libros de historia, pero por lo menos aparece normalmente, ahora aparece reseñada en la página de actividades, con lo cual algo hemos avanzado. Hay que reconocer que algo hemos avanzado. Bien, pues ese es el caldo en el que nos estamos moviendo. Por lo tanto, hay que volver a los orígenes rusonianos en el sentido de qué es la educación. La educación realmente tiene como misión que las personas adquiramos conocimientos y habilidades para transformar la realidad. Eso sí, integrando tanto a mujeres como a varones. ¿Se está consiguiendo eso en las aulas a día de hoy? Pues no. Y es aquí donde viene el objeto de la... Pues no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a día de hoy todavía en las aulas se está trasladando una educación sexista. Una educación sexista que consiste en una serie de prácticas por las cuales se va a invisibilizar la posición de las mujeres en términos de conocimiento, una educación sexista por las cuales se va a hacer una evaluación diferenciada de chicos y chicas. Recuerden aquello, hay alguna docente, hay docentes en esta sala, recuerden las atribuciones de los adjetivos de evaluaciones de los niños y las niñas. Ellos, ¿cómo son? Inteligentes, aunque suspendan. Yo he asistido todavía a una sesión de evaluación hace escasamente 15 días, donde un chico varón con 2 asignaturas para septiembre, la evaluación del profesorado era: es muy inteligente, si quisiera, es muy inteligente, pero no quiere, por eso le quedan para septiembre. Con la evaluación que se hace a las niñas, con todo aprobado, con notas, ¿cuál es el adjetivo? Trabajadora. Trabajadora. Y eso sigue. Bien, eso es una educación sexista, cuando de manera inconsciente también el profesorado invisibiliza, porque no dejas de invisibilizar, en este caso una atribución de talento,
atribución de talento es ser inteligente, no es ser trabajadora. Ser trabajadora es una atribución de orden, pero no de talento. Lo que mide el talento es decir de alguien, ¿es inteligente o no lo es? Y lo cierto es que seguimos haciendo atribuciones de ese tipo hacia los chicos, mientras que a las chicas no. Y eso es un poco lo que oía, porque además creo que lo que hoy vemos en los libros de texto es lo suficientemente visual para que veamos cómo todavía esa educación sexista, en términos de conocimiento, se está trasladando bajo el gran epígrafe que llamamos androcentrismo. Esto es una visión absolutamente centrada en los varones, de tal manera que todo el conocimiento que se aporta en las aulas parece tener un único protagonista de la historia, que es el varón. Y eso está trasladándose a día de hoy como conocimiento. Para mostrarlo, me voy a saltar de la teoría y me voy a ir directamente a la visualización. ¿Qué es androcentrismo? Esto es androcentrismo. Esto es androcentrismo. Un cuadro de la evolución de la especie humana, el cuadro de la hominización, de cómo hemos ido subiendo en nuestra escala homínida. No aparece en ningún libro de texto, la representación de la hominización con los dos sexos, en ningún libro de texto, en ninguno. De tal manera que has de suponer casi que los varones pues han crecido por esporas, es decir, porque no hay mujer que lo acompañe. Es ¿cómo se produce esto? Es decir, no hay en ningún libro de texto una representación, insisto, de la evolución con los dos sexos representados. Y en Internet empieza a haber escasamente cuadros de la evolución con los dos sexos representados. He cogido esta porque es muy moderna y porque además es fantástica. No solamente visualiza que la hominización parece depender única y exclusivamente de los varones, puesto que las mujeres estamos ausentes de esa evolución, sino que además todos los cuadros de la hominización, absolutamente todos, todas las representaciones de la hominización, siempre tienden a representar a los seres humanos portando algo, es decir, con un objeto. ¿Por qué? Porque realmente al estudiar la evolución, lo que sí sabemos y lo que trasladamos a nuestro alumnado es que lo que nos ha hecho diferentes, lo que nos ha hecho lo que somos, la especie humana, ha sido nuestra capacidad de interactuar, esto es, nuestra capacidad Prensing, nuestra capacidad de manejar objetos, a diferencia de cualquier otro animal. Esto es lo que ha motivado realmente la evolución de la especie humana. Esa capacidad de interacción ha hecho que el cerebro evolucionara y que nos convirtiéramos en lo que hoy somos. Por lo tanto, es de rigor siempre que la representación de la evolución se represente al homínido con un objeto que además, de alguna manera, refleje la secuencia evolutiva, la secuencia histórica. Esto es, de una lasca al principio a una lanza, etcétera, etcétera. Entonces, este gráfico lo tiene todo. Lo tiene todo. Fíjense, por favor, en qué es el penúltimo objeto que porta el varón. ¿No se distingue? Es un martillo neumático. Un martillo neumático. Sí, de todos los objetos en el universo mundo, ¿cuál es el objeto que realmente sería complicado para las mujeres? Un martillo neumático, y para muchos varones, porque hay que tener, digamos,
Bueno, hay que... Y eso que yo, por ejemplo, soy una chica runa del norte, a lo mejor incluso frente a algún varón más enclenque podría coger ese martillo neumático, ¿no? Pero lo cierto es que por norma general y por principio biológico indiscutible, los varones son más fuertes que las mujeres, y las mujeres, principio biológico indiscutible, somos las que tenemos la capacidad reproductora. Y tú dices, ¿cómo es posible? Esto lo ha diseñado un varón, es obvio, pero no de manera consciente. Es decir, ¿cómo es posible? Y eso es cultura sexista, no cuando alguien lo hace de manera consciente, porque cuando alguien lo hace de manera consciente, le puedes decir, ¡ay, eres un machista! No, cultura sexista es cuando se reproducen los parámetros culturales de manera inconsciente. Y yo estoy plenamente convencida de que el varón que ha dibujado esto puede simplemente, a la hora de reflejar, digamos, el tramo evolutivo que se corresponde además con la revolución industrial, etcétera, etcétera, y con un grado, por lo tanto, de tecnificación, va a ir y coge el martillo neumático. Que insisto, dices, pero esa es a lo que llamamos reproducción sexista, cuando también de manera inconsciente, tanto mujeres como varones reproducimos realmente prejuicios, estereotipos y normas sexuales que nos diferencian. Eso es educación sexista. Y se ve en este, me encanta, además es que este cuadro de la revolución me da igual, yo creo que pasarán los años y seguiré poniéndolo, porque lo tiene todo. Y esto es lo que aparece en un libro de filosofía. Y cuando ya por fin, en un libro de filosofía, se da entrada a la mujer, a las mujeres, esto es, ellos no nacen por esporas, sino que se reconoce que parece que hay otro sexo, aparece así siempre representado. Esto es del libro de filosofía de este año. Fíjense, es que es la reproducción, por un lado, de dos varones cazando, que es una reproducción mítica, porque lo que sí sabemos ahora es que realmente, es decir, el peso, digamos, el peso de la supervivencia de los primeros homínidos no descansaba sobre la caza mayor, sino que descansaba sobre la caza menor y la recolección. De hecho, a día de hoy, ese momento de la historia se explica bajo el epígrafe caza-recolección, con el mismo nivel de intensidad, porque la caza era menor y la recolección iban parejas a la vez. Por lo tanto, se supone que no había, digamos, una preeminencia del varón o de la mujer sobre esa caza-recolección. Pues no. Tenemos que representar caza mayor, dos varones clavándole las lanzas a un mamut. Parece que es un mamut o algo así, ¿no? Sí, va a decir no, un poco más pequeñito. Es decir, una representación tópica, una representación además tópica y un poco, no sé cómo llamarlo, no es realista. Pero si ya no nos había quedado claro, cómo esa preeminencia del varón existe, puesto que es el que caza y es el que hace la caza mayor, nos queda clarísima con la siguiente fotografía. Nos queda clarísima. Es decir, él va por delante, él lleva el objeto. Insisto, el objeto es la palanca de la civilización. Así lo definió Darwin. Es decir, cuando decimos los objetos son la palanca de la civilización, no es una frase que se me haya ocurrido a mí porque quede bonita. Estoy reproduciendo lo que Darwin escribió en El origen del hombre, ¿no? Cómo esa capacidad de interactuar nos convierte en lo que somos. Él por delante, ella por supuesto detrás, y ella por supuesto en la función, ¿recuerdan lo que decía Rousseau? Ser madres. Ella por detrás, él clarísimamente en la visualización de lo que somos, nuestra capacidad reproductiva. Fíjense, además, la imagen a mí me gusta porque nos trae al presente, igual que Rousseau nos trae al presente. Tengan todo el rato
ahí en la cabeza lo que leí de Rousseau. Me gustaría poder decir que en este momento las palabras de Rousseau no tienen sentido ya, pero desgraciadamente sé que en muchos países todavía las mujeres tienen como misión lo que Rousseau describió. Me gustaría decir que esta foto no tiene sentido ya, pero sé que en muchas culturas las mujeres caminan por detrás de los varones todavía hoy. Por lo tanto, ¿hemos desactivado tanto como suponemos la desigualdad entre los sexos? Nosotros hemos desactivado la desigualdad de los sexos en todo aquello que tiene que ver con la normativa, pero realmente no hemos desactivado la desigualdad entre los sexos cuando todavía en nuestros libros de texto se representa la dimorfia sexual. Y la dimorfia sexual se sigue representando en los libros de texto. Las mujeres no aparecemos, ya les dije, en 1848, movimiento obrero, se estudia con epígrafe incluido. Y se tiene que saber que es el año en el que Marx escribió el manifiesto comunista. Y si además no se sabe por la clase de historia, se va a saber también por la clase de filosofía, porque los de filosofía también explicamos Marx, 1848, año en el que se escribió el manifiesto comunista. 1848, declaración de Seneca Falls, ha logrado aparecer en la página de actividades. Pero vayamos a la filosofía y a lo que las mujeres han aportado en la filosofía. Hoy el alumnado sabe de Hipatia gracias a la película de Amenábar y me parece todo un avance, porque son ellos mismos los que te lo dicen. Y dices, hemos avanzado mucho. Libro de texto de filosofía, existencialismo. Padre del existencialismo. La historia, la filosofía, la ciencia está llena de padres. Marie Curie se representa, ¿se han dado cuenta que Marie Curie la representan siempre al lado de su esposo? Siempre en el laboratorio al lado de su esposo, que yo no sé, no me acuerdo cómo se llama. Siento hacer este feo pero no me acuerdo cómo se llama, porque juraría que no iba con él la cosa, y sin embargo siempre aparece representada en el laboratorio al lado de su esposo. Existencialismo, filosofía, padre del existencialismo, Sartre, ¿cómo no? ¿Aparece Simone de Beauvoir citada? No aparece como una de las grandes filósofas del existencialismo, y cuando aparece citada en un libro de filosofía aparece de la siguiente manera. Por supuesto, no en el epígrafe que hay que estudiar, sino en la columnita de la izquierda que todo el mundo sabe que no hay que estudiar, y en letra minúscula y en cursiva. O sea, lo ponen tan complicado que ni siquiera te paras a leer Simone de Beauvoir. Es decir, se dan cuenta, ¿no? Columna de la izquierda, cursiva y letra pequeña. Y dice lo siguiente: Simone de Beauvoir, novelista, es decir, rebajada. Es decir, bueno, novelista sí, filósofa no, novelista, la escritora del segundo sexo. El segundo sexo es una novela, ¿se habían dado cuenta? Novelista. Y no acaba aquí la cosa. Amante de Sartre. Libro de texto de novelista y amante de Sartre. Dicen de Sartre, novelista, que también escribió obras de teatro. No. Dicen de Sartre, amante de Beauvoir. Por favor. No. ¿Cuántas reinas aparecen con sus validos? Y cuando se nombra a la reina, después parece que quien lo hace todo es el valido, el no sé qué. ¿Cuántas? Eso es lo que tenemos a día de hoy en los libros de texto. Otra más de Cuadrotán, y esta que me interesa muchísimo, porque yo, preocupada por mi alumnado y queriendo buscarles un cuadro de la evolución en el que aparecieran representados los dos sexos, para que realmente vieran que la cosa de la hominización y de la evolución no depende única y exclusivamente de los varones, me fui a internet, pues dije, en Google lo encuentro,
encuentro el cuadro de la humanización con los dos sexos. ¿Y qué? Fui y me encontré esto. Claro, nos reímos porque realmente hay que tener sentido del humor y debemos desarrollar el sentido del humor. Nos toca desarrollar el sentido del humor, pero no tiene gracia. No tiene gracia ninguna. Eso en Internet, hoy, a día de hoy, en el presente, en el momento actual, ni siquiera en algo que es de un uso tan masivo, logras encontrar un cuadro de la evolución donde aparezcan representados los dos sexos. Con lo cual, también Internet, que es una fuente de educación, no solamente en la educación formal se siguen trasladando visiones sexistas y androcéntricas, sino que en aquello nuevo y novedoso, me temo que se están fijando visiones sexistas, androcéntricas, que no se corresponden con la realidad. Bien, actividades extraescolares, no me quiero meter en ellas porque, en fin, dejémoslo. Solamente hay una cosa que me preocupa de las actividades extraescolares y que sí que me gustaría que quedara así un poco, bueno, para que nos lo repensáramos un poco. Es decir, en el aula realmente los sexos conviven, y es cierto que de aquella segregación, de aquella escuela segregada en la que muchos y muchas de nosotras nos educamos, hoy lo cierto es que las aulas son mixtas. Otra cosa es que una vez que entras en el aula veas ellos a este lado y ellas a este lado, pero bueno, eso digamos que es una cuestión de espacio. Lo cierto es que la educación es mixta. Y a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, y es que pese a que, por ejemplo, te esfuerces muchísimo en intentar trasladar contenidos no sexistas a tu alumnado, lo cierto es que la educación formal dura muy poco tiempo, son 6 horas al día, 6 horas frente al ocio, que es absolutamente sexista, 6 horas frente a las actividades extraescolares, donde la mayor parte de las actividades extraescolares lo que producen abiertamente es la separación entre los sexos, de una manera abierta. Es decir, ellas hacia todo lo que tiene que ver con contenidos gimnásticos, ballet, etcétera, etcétera, ellos actividades deportivas, y lo único en lo que puedes encontrar actividades extraescolares mixtas es en aquello que tiene que ver con la educación musical, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en este momento los sexos están más segregados que antes en la vivencia del ocio en los tramos primeros de la infancia, mucho más segregados que antes, porque antes al final no teníamos actividades extraescolares y por lo menos en la calle intentábamos interactuar unos con otros, nos peleábamos, pero realmente estábamos quizá menos segregados que lo que es a día de hoy, lo cual es muy curioso y muy llamativo, o por lo menos a mí me parece muy llamativo. Bien, por lo tanto, la educación, como digo, tiene como misión no solamente una misión de trasladar conocimientos, sino trasladar conocimientos para transformar la realidad, pero también hay otra parte de la educación que tiene una misión muy importante, que es adquirir competencia emocional. Tampoco me voy a detallar mucho en esto, ¿no? Competencia emocional es pura y simplemente encontrar ese equilibrio de las emociones por las cuales cuando llegues a la vida adulta, digamos, seas una persona equilibrada emocionalmente. Es lo que se llama inteligencia emocional. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a adquirir inteligencia emocional en las aulas si en las aulas está sucediendo lo siguiente? Que a las niñas, ante una explosión de emocionalidad intensa, casi nunca se les reconviene en esa expresión de emocionalidad. Voy a ver si me explico. Quiero decir, a un niño, a un chico, en este momento, si digamos tiene una actitud violenta, hiperviolenta, es decir, una actitud agresiva, entiendan violencia no en un sentido brutal, sino decir, una salida de tono, ¿no? Es decir, una salida de tono,
eso es lo que diríamos o llamaríamos no violencia, ¿no? Es decir, realmente a esos chicos se les está reprimiendo esa, digamos, naturalización de la violencia, y se les reprime bastante, créanme. Es decir, en ese sentido se reprime más la naturalización de la violencia en los chicos, y por lo tanto, de alguna manera se les está trasladando que determinados comportamientos no son buenos, y no son buenos para la convivencia. Y a la inversa, en el caso de las chicas, cierto es que no tienen, digamos, naturalizada esa expresión violenta. Pero ¿qué tienen naturalizado? Tienen naturalizado la explosión emocional. Esto es, tú puedes entrar de repente en el aula y ver a una criatura, a una niña quejumbrosa y llorando y haciendo aspavientos porque el otro la miró, no la dejó de mirar. Es decir, explosión emocional. No sé si me están entendiendo, y no se le corta. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos realmente, eso es, ciertamente impidiendo, es decir, diciendo, trasladando la idea de que la violencia, es cierto, es mala, pero sin embargo, con la misma regla de tres, no estamos trasladando la idea de que también una hiperemotividad es también muy mala. Más bien todo lo contrario. Como no disuadimos de ese comportamiento hiperemotivo, pues muchas niñas pueden llegar a tomar conciencia emocional de que ese es el comportamiento esperable en las chicas. ¿Me estoy explicando? Y yo creo que deberíamos trabajar con la misma intensidad, por supuesto, los arrebatos violentos, pero con la misma intensidad los arrebatos emotivos, porque es la única manera de encontrar realmente el equilibrio en los sujetos. A mí me preocupa muchísimo. Bien, inteligencia emocional. Ejemplo de libro de lengua de cuarto de la ESO. Fíjense, por favor, el libro de lengua, además que dices, ¿qué pinta esto en lengua? Es para explicar, ya no me acuerdo qué era, lo de estereotipos en ocio lo puse yo, Fíjense, ocio, la vivencia del ocio, lo que se está trasladando en las aulas. Ellos en grupo, en público, en un espacio público, abierto, con una bicicleta, es decir, se denota actividad, ¿no? Actividad, reunión, es decir, relación social, qué bici más guay. ¿Y ella cómo vive su ocio? Encerrada, languideciendo como la dama de las camelias y diciendo, pienso en ti a todas horas. Claro, pienso en ti a todas horas no remite nada más que a la figura del amor, porque no creo que esté pensando en su madre o en su padre, sino pienso en ti a todas horas, lánguida como la dama de las camelias. Esto se sigue reflejando en los libros de texto. Esta es la manera en que reflejamos el ocio para ellas y para ellos. Por lo tanto, como ya me están pasando los papeles de una manera intensa, yo creo que lo voy a dejar aquí, así, en abierto, y supongo que es para que podamos hablar un poco. Bien, para cerrar, tanto en la competencia crítica, tanto como en la competencia emocional, lo cierto es que en educación yo creo que a día de hoy recibiríamos un suspenso. Y si no nos damos cuenta, hasta que alguien se pone delante y nos lo dice un poquito, da lugar a un debate, a preguntas, a reflexiones, a preguntas cortitas, por favor, porque yo sé que luego nos ponemos a hablar y no nos gustaría cortar a la gente cuando se pone a intervenir. Entonces, cogemos un turno de palabras. Alicia estará encantada de contestar. Sí, además, así ordenaré un poco esta conferencia un poco desilvanada. Nada, ha estado muy bien. Ella es muy espontánea. Yo hace pocos meses estuve
otra vez viéndola, y pasó lo mismo. Empezó con la diapositiva parecida a esta y a la cuarta ya había terminado contándonos otras cosas maravillosas. Siempre ella cuenta, todo lo que cuenta siempre es muy enriquecedor. Y bueno, pues nada, vamos a tomar un turno de palabras, amigas y amigos, cortito, y ella, como seguro que os contesta y igual un poquito, se alarga un poquito más, pues a ver si somos capaces de intervenir, decir el nombre cuando levantéis la mano, porque así os apunto. Tomamos las palabras a la vez y luego Alicia os contesta, y así tú a lo mejor hay preguntas parecidas y te puedes explayar un poquito más. A ver, ¿me dices tu nombre? Esperanza. Más turnos de palabras, por favor. Esperanza. ¿Quién es? Bueno, yo me apunto ahora. Más palabras. Pues ¿así? Pues ya, venga. Vale, si sale, Esperanza. Hola, estoy encantada de estar aquí y haber escuchado a Alicia, porque la verdad es que nos abre otra visión, digamos, porque lo ha reflejado muy bien lo que es la educación que incluso hoy en día se está dando. Y yo me pregunto que si nosotras intentamos entrar a través del Consell de la Dona y a través del Consell Municipal de Educación en el pueblo donde vivimos, para tratar de llegar a las escuelas o incluso a algún instituto para, no sé, de alguna manera intentar llevar otro tipo de educación o hacer alguna actividad que sea un poco más igualitaria, si los libros de texto reflejan lo que reflejan, realmente yo creo que lo tendremos muy complicado, ¿no? Porque si ya los profesores y las profesoras que estén impartiendo la educación están impartiendo lo que hay en los libros, pues realmente yo no sé cómo podremos hacerlo. Nada más, gracias. Sí, me interesa contestar, porque yo creo que pones pues el acento donde debe estar. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer si realmente por mucho voluntarismo que le pongamos, cómo podemos desactivar una socialización y una educación que en el fondo es sexista? Esto es, de nada sirve que yo sirve de algo, pero bueno, que yo con mucha voluntad entre en el aula. Al ser profesora de filosofía, creo que además tengo unas asignaturas privilegiadas para interactuar con el alumnado. Esto es porque das ética o das filosofía, son asignaturas que se prestan realmente digamos, a ese intento de transformar la realidad mucho más que otras, ¿no? ¿Y de qué sirve que yo, pues mis alumnas y mis alumnos terminan sabiendo ciertamente quién es Mary Wollstonecraft, quién es Simone de Beauvoir, y terminan asumiendo la palabra feminismo como algo absolutamente cotidiano, y lo tienen, pero totalmente incorporado, o sea, es decir, totalmente incorporado hasta el punto que ellos mismos son los que, ante una cosa que les llama la atención, te dicen al día siguiente: profe, ¿viste lo que pasó ayer en la televisión? Es decir, por lo tanto, es cierto que tú puedes concienciar. Ahora bien, esa tarea, lo cierto es también que queda desactivada por la socialización, por otro profesorado, por otro profesor absolutamente a lo mejor contrario, pero también queda desactivada por la posición a lo mejor de la familia. No en todas las familias, digamos, se trasladan patrones de comportamiento iguales para las chicas o los chicos de esa familia. Es decir, que la familia también es una gran transmisora de estereotipos, que el ocio es un gran transmisor de estereotipos, que hay actividades extraescolares que son transmisoras de estereotipos. Entonces el voluntarismo, yo siempre lo he dicho, no sirve. Es decir, aunque todas y todos en esta sala, aunque en un instituto entero, todo el profesorado sea consciente de que no tiene que hacer una transmisión estereotipada y sexista,
aunque todo, insisto, todo el profesorado sería, digamos, un trabajo nulo si no va acompañado de las leyes y del compromiso de los gobiernos realmente por desactivar esos patrones de comportamiento. Es decir, ¿qué ha sucedido en la educación en España en los 30 años? Realmente la educación en España hemos avanzado en muchas cosas y lo cierto es, además es que yo siempre lo digo, ¿sí? Me da igual en este caso y echo piedras contra el tejado, en este caso, digamos, ideológico de la izquierda, es que realmente la coeducación nunca se tomó como un compromiso de gobierno. Es decir, se toma como cosas puntuales. Es cierto que te pueden decir, uy, pues vamos a hacer el congreso es cierto que te lo pueden ahora trasladar en formación para el profesorado, que haya un curso de formación en coeducación. Es cierto que puede haber un congreso de coeducación, pero lo cierto es que no está en los centros de enseñanza al mismo nivel que está, por ejemplo, el uso de las tecnologías. Yo siempre puse el ejemplo de cómo realmente la coeducación, cuando se vaya o se debiera convertir en un compromiso público-político, yo siempre decía que el ejemplo tiene que ser exactamente igual que el de las nuevas tecnologías. En todos los centros de enseñanza se incorporaron las nuevas tecnologías con un profesor o profesora con una disposición horaria más libre para precisamente poder abordar el uso de las nuevas tecnologías tanto por parte del alumnado como del profesorado. Entonces, una persona en concreto dedicada a esa cuestión con liberación de horas. Ese es el modelo. Y mientras no haya ese compromiso público-político, no llegamos realmente a desactivar la transmisión estereotipada de los conocimientos, porque necesitamos el acompañamiento de las leyes, necesitamos el acompañamiento de los gobiernos. Y en la situación en la que en este momento está la educación, mucho temo que una de las cosas que van a caer, de las primeras, será incluso esos cursos de formación en coeducación para el profesorado, porque no me voy a engañar sobre lo que está sucediendo en educación, que por cierto a mí me gustaría decir algo, pero no para que nadie se lo tome como una crítica política, sino para que lo pensemos sociológicamente. Cuando se dice que el aumento de la ratio en el aula no supone una discusión en cuanto a la adquisición de contenidos, digamos, la ratio en este momento está en bachillerato en 30, 31 y se plantea que va a ser verosímilmente lo que va a pasar, pues 40 para el curso siguiente en el aula, ¿no? Y se dice que no va a haber ningún problema, así que realmente la calidad de la enseñanza no se devalúa. Mucha gente lo piensa así también. ¿Por qué? Incluso nosotros también, porque pensamos, bueno, como nosotros estábamos en el aula, es decir, la gente echa la vista atrás y dice, bueno, no sé por qué el profesorado hace esta queja, si realmente nosotros éramos, yo era, por ejemplo, y me imagino que muchas de las aquí presentes y muchos de los aquí presentes recordarán esa clase de bachillerato donde éramos 40, 44, es decir, eran los parámetros en los que nos movíamos hace, pues eso, 20, 25 años o incluso más, ¿no? Y es cierto, es decir, cuando echas la mirada atrás y dices, pues si éramos 44 y aquí estoy. Y lo que pasa es que no se hace la variable sociológica. En esos 44 que éramos hace 20 años o más, éramos todos, podríamos decir que éramos todos de la misma clase social, del mismo estrato social, por lo tanto de la misma, digamos, compartiendo valores comunes, culturales, de reconocimiento familiar,
Yo me eduqué en un pueblo, por lo tanto, imagínense, incrementen los lazos no solamente de clase, sino de reconocimiento de familia, de reconocimiento de grupos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, había una uniformidad en el auditorio, de tal manera que cualquier transmisión de conocimiento, digamos, era unánimemente asumida, porque los códigos, tanto de transmisión como de recepción, eran los mismos. ¿Qué sucede a día de hoy? Me estoy yendo, ya sé que no estoy hablando de coeducación, pero ¿qué sucede? Es que en serio, me parece que deberíamos hablarlo en estos términos, no en los términos de beligerancia política, sino en los términos de lo que revelan las cosas. Sucede a día de hoy que ese aula, yo soy tutora de un primero de bachillerato de 36 alumnos. Sucede que yo ya no tengo la uniformidad de estrato ni de clase social. Tengo en mi aula, me lo paso de vicio, pero tengo en mi aula 5 marroquíes, 6 chinos, 2 moldavos, que se me van los países. De América Latina, como 4 o 5, más los diversos estratos de los propios. No hay uniformidad. Sí, el problema es que la transmisión de contenidos no puede ser uniforme, porque las experiencias de entrada y de salida de quien te escucha no son las mismas. Y por lo tanto se devalúa la calidad de la enseñanza. Sí se devalúa. Sí se devalúa. Porque yo no puedo atender a 36 alumnos. Y las problemáticas que tienen son muy serias, muchos de ellos. Muy serias. Entonces, creo que deberíamos realmente, en términos morales, sinceramente, en términos morales, no de ideológico-políticos, de tirarnos los trastos en la cabeza, sino de decir que la diversidad social en este momento es tal que para que puedas transmitir contenidos de manera uniforme es imposible. Súmenle a eso, encima, intentar transmitir un contenido no estereotipado, y les puedo garantizar que me lo paso muy bien, pero con muchos de esos y con muchas de ellas es una lucha, porque vienen de una valoración cultural ajena, en muchas ocasiones, a cualquier indicación de igualdad entre los sexos. Y eso es lo que tenemos hoy. No tenemos la misma uniformidad social que hace 20 años. María Ángeles. Sí, María Ángeles Bustamante. Hola, ¿hablo yo? A ver. ¿Era María Ángeles Bustamante? Sí. No. Buenas. En primer lugar, agradeceros una jornada tan maravillosa, tanto a la ponente como a todas las compañeras organizadoras, que como siempre no hay que darles un aplauso, sino 5 por lo menos. Respecto a lo que ha comentado Alicia Millares, yo creo que la diversidad sí que es coeducación, y creo que la diversidad hemos perdido una gran oportunidad porque fijaros cuál es la circunstancia ahora mismo social de las personas jóvenes y no tan jóvenes, y es que hay muchas personas que tienen que emigrar. Entonces, si hubiéramos aprovechado la coyuntura de haber aprendido a convivir en diversidad con las otras personas, con las otras culturas, con las otras lenguas, con las otras tradiciones, ahora mismo tendríamos más preparación para poder ir fuera, porque hoy por hoy, no nos engañemos, la gran mayoría de personas jóvenes van a tener que emigrar para poder comer y para poder trabajar. En segundo lugar, quisiera comentar una anécdota que ayer vi en la televisión, en Telecinco, que me dejó estupefacta, horrorizada y de todo, y además en el telediario, que fue fiestas de princesas. Entonces, las fiestas de princesas eran una media de 4, 5, 6 años, todas las niñas disfrazadas de princesa y los niños disfrazados de príncipes azules, y bailando.
O sea, no solo no me pareció que fuera algo que trabajara la igualdad, obviamente no lo era, sino que también iba en contra de cualquier diversidad sexual, ¿no? Porque era ya directamente el decir aquí heterosexismo total, ¿no? Y eso es un problema que creo que es muy grave. Y por lo que hablabas antes del tema relacionado con las actividades extraescolares, que está muy bien y todo lo que tú quieras, pero claro, eso era una actividad extraescolar que a mí me dejó, bueno, es que el cabreo que se me puso fue cuanto menos espectacular. Y claro, ahí fíjate... Si era una actividad extraescolar o de...? Pues una actividad extraescolar o de ocio. No explicaron mucho más. Las imágenes eran ver allí todos los niños y niñas bailando, talmente como pues eso, como príncipes y princesas. Y disfrazados además de príncipes y princesas. Y luego por último, como ciberfeminista que soy, me preocupa muchísimo, todavía hoy, el tema de la brecha que hay de género a nivel del uso de las TICs y de la sociedad de la información. Me preocupa mucho las temáticas, me preocupa mucho que eso para la gente joven y para los niños y niñas actuales es normal, ¿no? Quiero decir, así como para las personas más mayores requiere esfuerzo, para niños y niñas de 5 años es normal trabajar con todo tipo de instrumentos relacionados con las TIC, con las SI, lo manejan todo. Y me preocupa mucho una cuestión, y es que hoy por hoy, por primera vez en la historia, los padres y las madres, o las madres y padres, o cualquier adulto que tenga que ver con las criaturas, saben menos de esa materia que respecto niños y niñas, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser una fuente muy interesante de estudio y de trabajo, pero también muy preocupante y muy peligrosa para el tema de la violencia, los estereotipos y la inversión, ¿no?, de la igualdad y de la diversidad que hemos avanzado. Nada, muchas gracias, hasta ahora. Bueno, voy a empezar por el final y además vas a decir qué barbaridad dice esta mujer. Por regla general, por decirlo así a tal, los padres saben menos que los hijos. Es decir, no sé, yo creo que deberíamos pensar en esto, que es importante. Estás hablando de un momento, es que me interesa mucho el tema, entonces estás hablando de un momento en donde hay una nueva tecnología que se impone, donde, digamos, los padres no han sido socializados en ello, por lo tanto están por detrás de los chicos y las chicas que casi desde que nacen, es decir, están manejando los ordenadores, los teléfonos móviles, ¿no?, con una eficiencia muy notable. Bueno, así ha sido siempre. Pensemos en la educación en sus inicios, en el siglo XIX, cuando la educación se formaliza, principios del XIX, buena parte del siglo XX, se formaliza la educación, se formaliza por lo tanto y se universaliza el hecho de que las criaturas vayan a una cosa que se llama la escuela, donde aprenden a escribir y a leer ante unos padres que no saben ni escribir ni leer. Es decir, que no le demos tampoco tanta importancia. Es decir, los hijos normalmente saben más que los padres. Es decir, en serio. Y eso hace cambiar un poco también el chip de cómo te tienes que plantear la educación, y por supuesto, eso hace que tengas que trabajar mucho para lograr que alguien que sabe más que tú en algunas cosas, sin embargo, acepte la autoridad y la competencia en conocimientos que tú puedes tener. Porque lo cierto es que a día de hoy todos los chicos y las chicas tienen una mayor habilidad lingüística, ya no hablo de tecnología, una mayor habilidad lingüística que la que podamos tener nosotras y nosotros. Tienen una competencia espacial que, vamos, nosotros somos analfabetos del espacio. Es decir, insisto, saben más. Y yo siempre digo que como educadora, quizá esa debería ser la posición en la que todos nos pusiéramos, tanto padres, madres como profesores.
saben más, son más competentes, son más hábiles. Lo que no tienen es esa competencia y esa habilidad canalizada para transformar la realidad. Y eso es lo que nosotros sí les podemos enseñar. Que todo ese cúmulo de saberes que no tienen canalizados, nosotros lo que les aportamos es precisamente que lo puedan canalizar. Pero bueno, a lo mejor es una visión un poco extraña que yo tengo de la educación. Respecto de los estereotipos, a mí siempre me gusta decir, que además correlatan en el tiempo, y lo podemos percibir perfectamente en los medios de comunicación, que la primera legislatura de Zapatero, fue una legislatura realmente de extensión y reconocimiento de los derechos civiles y de extensión y reconocimiento de los derechos de igualdad, de tal manera que buena parte de la legislatura en cuestiones de igualdad se fue en hacer leyes que de alguna manera, sobre todo la ley de igualdad, tenían como misión y como objetivo desactivar las normas sexuales y los estereotipos. Es decir, una se lee la ley de igualdad y te das cuenta, es una ley que además, como no vinculante que es propositiva, esto es, tampoco, digamos, hay una penalización por el incumplimiento de esa ley. Si la lees te das cuenta que es una ley que tiende a desactivar los estereotipos sexuales, tiende a desactivar que no haya, digamos, empleos, que no haya una ocupación estereotipada, ¿sí? Sino que, digamos, haya una contratación en empleo, en salud, en todo, ¿no? Tiende a desactivar esas normas. Y a la vez, es que además es muy curioso de ver, a la vez que la ley de igualdad se aprueba, inmediatamente empieza a aparecer un fenómeno en los medios de comunicación que a mí me llamó profundamente la atención. Se procedió a una intensificación de los estereotipos y de la presentación estereotipada de los sexos. Esto es, de repente, ante una ley, que es la manera también de impedir la pedagogía social, una ley, sobre todo como la ley de igualdad, insisto, al ser más propositiva que vinculante, la misión por excelencia de la ley era de proponer la desactivación de normas sexuales y una mínima pedagogía social, por la cual se entiende que los sexos no tienen funciones diferenciadas de acuerdo a su sexo. Es decir, esa pedagogía social. ¿Cómo interrumpes esa pedagogía social que de alguna manera está presente en el espíritu de la ley? Intensificando la presentación de estereotipos en aquello que es de consumo masivo, en los medios de comunicación. Y se produjo a hacer eso. Es decir, yo recuerdo ver tipos de feminidad en los programas basura, es decir, cómo los modelos femeninos y masculinos iban al extremo de los tópicos, de tal manera que ya ni siquiera en la vida real ni las mujeres ni los varones nos comportamos como aparecen reflejados en esos programas. Es decir, lo cierto es que cuando te llama la atención una presentación estereotipada de los sexos en los medios de comunicación, es que te fascina y te deja así, porque sabes, no que tú no te comportas así, sino que ya la gran mayoría de mujeres y de varones no se comportan así. Pero sin embargo, eso es siempre un freno, es decir, la presencia continuada de los estereotipos es un freno al que impide realmente la normalización de la desactivación de las normas sexuales, como yo lo veo, ¿no? Por no ir más allá. Bueno, muy interesante tu intervención. Yo quería comentarte un poco qué sucede en los estudios universitarios. Bueno, yo vengo de historia, es mi campo de estudio, y yo salí de allí con la licenciatura y con la firme convicción de que los varones se habían reproducido por esporas. No hay presencia femenina. Hablo de las asignaturas troncales y obligatorias. Sí que en las asignaturas optativas
sí que se estudia la historia de las mujeres, pero que a mí me conste solo en una asignatura desde un punto de vista crítico feminista. Esto es muy grave. Hay grandes resistencias y cuando se plantea esto en clase, la respuesta de un profesor experto en marginalidades y en la historia no oficial, por así decir, es que la historia de las mujeres está incluida en la historia de los hombres. Eso es terrible. Porque es fundamental conocer nuestro pasado. Supongo que sabéis que la Academia de la Historia, con dinero público, mucho dinero público, lanzó un diccionario biográfico y esto tuvo respuesta en una serie de historiadores, en masculino. Han lanzado un libro, creo que se llama El combate por la historia, la lucha por la historia, y solamente hay una historiadora, el periodo Guerra Civil y Franquismo. En este periodo histórico hay grandes historiadoras y grandes trabajos, solo una historiadora. Y además en el listado de grandes actores, recordemos Guerra Civil, Franquismo, solo hay una mujer, Dolores Ibarruri, con epígrafe compartido con Santiago Carrillo. Es el único epígrafe compartido y esto es bastante lamentable. Bueno, comparto totalmente tu análisis. Cuando estuve en la unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación, una de las cosas en las que trabajé, yo creo que, bueno, la verdad es que trabajé muchísimo porque la recepción de datos fue muy complicada. Era en hacer lo que luego salió como libro, Académicas en Cifras, 2007. La recepción fue muy complicada porque no disponíamos, en el INE base que se dispone de todos los datos, no disponíamos de los datos ni siquiera de cuánto era el profesorado femenino y masculino en la universidad y por supuesto no teníamos ningún dato de cuáles eran los cargos de las mujeres en la universidad. De tal manera, es decir, que no me invento nada porque como lo hice yo sé lo que tuve que hacer. Lo que tuve que hacer fue irme a las páginas web de la universidad, de todas las universidades, porque además era un trabajo que evaluaba tanto las universidades privadas como las públicas, irme a las páginas web de la universidad y mirar uno a uno en todos los departamentos y en todas las estructuras, en todo el organigrama de la universidad, cuántas mujeres había y cuántos varones había, jefes de departamento, decanas, etc. Uno a uno. Me llevó más de un año la recogida de datos, porque claro, luego después el trabajo en sí me llevó muy poco, pero la recogida de datos fue terrible, fue terrible. Hablo del año 2007, es decir, hablo de la vuelta de la esquina. No teníamos esos datos. La CRUE no tenía esos datos, ni se había molestado nunca en hacerlos. El resultado de aquel Académicas en Cifras era, por otra parte, conocido y sabido de todas, era tres o cuatro, digamos, cosas importantes. La primera, lo que ya sabemos todos en esta sala, que se licencian más chicas que chicos. Sigue siendo la variable, además es una variable que es una variable de los últimos 10-12 años. Un 60% de chicas se licencian frente a un 40% de chicos que se licencian. ¿Qué sucede con esa carrera, esa educación de las chicas y de los chicos? Sucede lo que llamamos la tijera. Se licencia el 60%, pero la continuidad universitaria decrece. Decrece en el caso de las chicas hasta un 20 o un 30%, y en el caso de los varones que solamente se han licenciado el 40%, sin embargo a la hora de hablar de profesorado y de doctorado y demás, aumenta hasta un 60 o 70%. Es lo que se llama el fenómeno de la tijera. ¿Qué ha pasado ahí? La primera que hay que preguntarse es, ¿qué pasa con las chicas
¿Por qué si se licencian más, sin embargo, no hay una continuidad profesional en la universidad? Claro, la explicación es muy sencilla, porque los mecanismos de cooptación de la universidad, y nunca mejor dicho, cooptación, no son mediante pruebas objetivables y neutras, sino que son cooptación. Evidente, además es una dinámica que en otras esferas de la vida nos puede producir sarpullido, pero que sin embargo en el ámbito universitario está absolutamente y plenamente asumido que alguien que se licencia, que de alguna manera expresa su deseo de hacer el doctorado, de hacer la tesis con alguien, digamos, queda tutelada o tutelado, y bueno, de esa manera así, suave y natural, termina siendo cooptada, hace ayudantía, en fin, bueno, en fin, ya lo saben, quien lo haya vivido sabe un poco cómo es el proceso. Pero ¿qué sucede? Sucede precisamente que como el mecanismo no es objetivo y neutro, no depende de una prueba, sino que depende de la cooptación de los popes, y los popes son varones, las niñas no son, digamos, animadas, esas mujeres jóvenes no son animadas a seguir en, digamos, una profesión, una carrera universitaria hasta llegar a ser profesoras, etc. ¿Y por qué los popes son varones? Y esa va a la segunda cuestión de la universidad. Pues los popes son varones porque en nuestra universidad española bueno, voy a decirlo por la vía negativa, solo el 14% de mujeres son catedráticas. Solo el 14% de mujeres son catedráticas. En una universidad que en los años 80, digamos, facilitó el acceso de varones y mujeres a la universidad con aquello de yo soy PNL, era la cosa, ¿no? Que entraron masivamente como profesores, tanto ellas como ellos, en la universidad en los años 80. Y sin embargo, ellos, progres, porque además, bueno, de un progrerío que te matas, progres, jóvenes, con ganas de darle un nuevo espíritu a la universidad franquista, entran ellos y ellas, parejas en muchos casos, oye, qué casualidad, con la misma edad. Y 30 años después, esos que hoy son, que eran jóvenes en los 80, hoy son los cátedros, son varones. Y ellas, con la misma edad, mismos méritos a las espaldas, mismo currículum, o incluso mejor, es el reconocimiento de cátedra. Por lo tanto, si no hay reconocimiento de cátedra, seguirá produciéndose la tijera, porque es que todo está conectado, desgraciadamente. Y como todo está conectado, vamos a la tercera, Eva. Como realmente se disuade a las niñas de que sigan una carrera profesional universitaria. Como realmente los popes, siento tener que contarlo así, que parece que está, pero es que es así, como los popes son en su mayor parte varones y catedráticos, sucede que cuando se planteó el tema, además es que como también me lo conozco muy bien, se planteó el tema de realmente, bueno, aplicar las medidas de igualdad en el ámbito universitario y por lo tanto conseguir, digamos, la presencia de determinadas asignaturas en determinados grados que era de sentido común, que aparecieran determinadas asignaturas en determinados grados. ¡Oh, Dios mío! Es decir, ¿cómo vas a introducir la asignatura de X de coeducación, o cómo vas a introducir una asignatura de historia que sea historia de las mujeres? Por cierto, que es una de las vetas historiográficas a día de hoy más viva, imposible. Cuando llegó el debate de los grados y los posgrados, es decir, no conseguimos casi nada. Conseguimos algún posgrado, pero conseguimos muy poquito en comparación con lo que estaba tejido en términos de leyes, en términos legislativos. Teníamos que haber conseguido el oro y el moro, pero lo cierto es que nos encontramos
con el rechazo absoluto por parte de buena parte del gobierno también, es decir, con el no entendimiento de también el Ministerio de Educación, de los popes del Ministerio de Educación, ya están estas locas de la Unidad de Mujer y Ciencia queriendo cambiar el currículum de las asignaturas, queriendo cambiar el currículum de los grados, pero también con la resistencia de los rectores a aceptar cualquier tipo de cambio en grados, y con la resistencia de los rectores a aceptar que todas las universidades tenía que haber una unidad de igualdad. Es decir, que se hicieron cosas, lo que pasa, y se pusieron sobre papel varias cosas que luego, a la hora de la verdad, no hubo cumplimiento sobre ello. ¿Por qué? Porque la resistencia es absoluta a aceptar. Y a día de hoy, pues a día de hoy, muchos de esos grados y posgrados, es decir, grados hay muy poquitos, los que hay en buena medida son online, todo eso, vamos, todo ese trabajo, yo no soy muy optimista, me temo que seguirá, es decir, todas las energías comprometidas en que por ahí simplemente tú salieras de tu licenciatura de Historia conociendo a las mujeres relevantes, y yo saliera de mi licenciatura de Historia, de Filosofía, estudiando a Simone de Beauvoir, que tampoco se estudia, por cierto, en filosofía. Pues todo ese trabajo, yo ahí sí que soy pesimista. Me temo que va a ser difícil los poquitos grados y posgrados que resistan el invite actual. Muchas mamás, muchas mujeres y muchos hombres pensamos que como la escuela es mixta, pues es que la escuela es mixta, la educación que se imparte. Brevemente, a ver si puedes. No, sí, ya lo he explicado. Diferencia entre la educación mixta y la coeducación, esa diferencia. Y hablando ligeramente de la educación informal, estos videojuegos, series, revistas, pero ahí ya lo dejo, porque Candy y esto, educación mixta y coeducación, unas pinceladas para que nos vayamos de aquí con ese concepto muy aprendido, que lo podemos difundir, y lo de la educación informal pues da para otro día que vengas, creo. Bueno, educación mixta es lo que tenemos, y lo que no tenemos ni se ve en un futuro venturoso es coeducación. Esto es la desactivación de cualquier transmisión o vivencia de espacios en igualdad, porque hemos hablado de conocimientos, pero no hemos hablado de espacios, porque yo después supongo que Elena Simón, que sí es verdad que abunda más en estas cuestiones y hablará de ello, ¿no? Cómo se vive o se vivencian los espacios. A mí me parece muy llamativo. Tenemos educación mixta, nuestras chicas y nuestros chicos comparten el aula, pero ni siquiera se sientan juntos. Es decir, la mayor parte de ellas, es que me hace mucha gracia, dices, pero bueno, ¿cómo es posible? A no ser que lo sientes por lista, ¿no? Pero la mayor parte de ellas, ¡pum!, basculan de un lado, y la mayor parte de ellos, ¡pum!, basculan por el otro lado. Y por el tránsito de en medio sí, es decir, que bueno, ahí ya mezclan más, ¿no? El pasillo del medio ya es más versátil, pero los extremos, ¿qué pasa aquí? Es decir, ese tipo de cosas llaman notablemente la atención. Y respecto de los videojuegos, bueno, yo soy muy jugadora, además es que no me queda otro remedio, porque como te hablan de juegos, lo mejor es jugarlos para poder saber de qué van los juegos, ¿no? Lo cierto es que la mayor parte de los juegos que juegan los chicos, en este caso, son juegos hiperviolentos, y los juegos que juegan las chicas, muy poquitas, porque a mí sí es verdad que el llamado de los juegos siempre es con ellos, la comunicación con los juegos, y cuando dices yo soy muy jugadora y tal, son ellos los que dicen, profe, pues entonces y profe, mira, es decir, son ellos realmente. Pero si ellas quisieran jugar, y las pocas que juegan desde mi punto de vista, pero a lo mejor me equivoco, juegan a juegos
pelín más creativos, es decir, un pelín que hay que hacer algo más. Y no digo por creativo que jugar a los Sims sea creativo, ¿no? Que es a lo que normalmente pueden jugar ellas. Pero bueno, tiene cierta creatividad, los Sims te aburren muchísimo, pero la parte en la que estás haciendo la casa y tal, te gusta, es decir, vas poniendo los materiales, es decir, hay algo... Pero los juegos están en manos de ellos realmente, y son juegos por regla general muy agresivos y violentos. Muy agresivos y violentos. Yo de hecho les pasé algunos juegos de estos que me gustan a mí, aventuras gráficas, pero es que tampoco están ellos en esa. Es decir, cuando les pasas una aventura gráfica, dicen, ¡uy, profe! Está muy bien. Lo de ir... O sea, que es que el universo en el que se mueven es tan reducido, tan estereotipado. Es decir, nunca olvidemos una cosa. Los adolescentes reproducen lo que se ve en el entorno de una manera radical. Pero lo que hacen, es decir, no son ni mejores ni peores que nosotros. Pura y simplemente lo que hacen es reproducir lo que ven de manera radical. Entonces, si te mueves en un ambiente X de ocio muy mermado, donde lo único que se pasan son esos de los coches, el de matar, uno terrible, ese me pareció terrible, pues van a jugar a eso. Si les pasas otros, te digo, yo con las aventuras gráficas suelo tener bastante éxito. Y el otro día les puse un problema de lógica, de razonamiento complicado, y se me pasaron, me acuerdo que les dije, decía que no lo resuelve nada más que el 2% de la población. ¡Wow! ¡Wow! No quería ni una pista, es decir, ni una pista. O sea que yo siempre digo, no hay alumnos buenos ni alumnos malos, ni hay épocas mejores. Es decir, el alumnado reproduce, radicalizándolo, lo que ve en el entorno. Y nada más. Candy, breve, que ya estamos fuera de tiempo y ya cuando te conteste a ti hacemos un pequeño descanso antes de la transparencia. Vale, pues gracias, voy a intentar ser breve. Yo, en primer lugar, felicitar a la Casa de la Dona por el tema tratado, porque para el tiempo en el que estamos viviendo, los cambios tan sustanciales y profundos que nos van a imponer en materia de educación e igualdad, yo creo que esto ha venido como agua de mayo, nunca mejor dicho. Iba a hacer una intervención más larga con respecto a ese estudio que hiciste, Alicia, con respecto a que las mujeres se licencian y luego llegan las que llegan. Evidentemente las trampas del patriarcado están ahí y el futuro no es muy alentador con la reforma laboral que tenemos ahora, ¿no? Porque ahora lo que prima es que se salven los bancos y lo demás pues todo es secundario. Pero yo era lanzarte una pregunta, a ver si tú nos das alguna clave. Se ha dicho que el cambio de la asignatura de Educación para la Ciudadanía va a ser sustancial, se va a eliminar toda la referencia a igualdad. Bueno, lo que hemos visto en estas últimas 48 o 72 horas que el ministro Wert nos ha ido regalando. A mí me gustaría que nos dieses, por una parte, si hay alguna clave para seguir peleando y, bueno, si brevemente también, pues bueno, aunque todas más o menos lo imaginamos, ¿esto qué consecuencias tendrá? Porque hemos estado durante estos últimos 20 años fomentando el asociacionismo, el que los grupos de mujeres investigasen sobre igualdad, feminismos y demás. Y si ahora, pues bueno, va a haber un antes y un después, creo que nos lo tenemos que replantear muy seriamente. Y esto, bueno, pues es un elemento empoderador para unir, para aunar estrategias e intentar frenar esto. Y si nos das alguna clave, bienvenida sea. Vale, educación para la ciudadanía es un tema que me apasiona además. Hay una cosa que a mí me gusta siempre citar cuando hablo de educación para la ciudadanía, que es la política de Aristóteles, siglo IV a.C., donde Aristóteles decía que un Estado está obligado a educar a sus ciudadanos
en los valores del Estado. Por lo tanto, si los valores constitucionales son la libertad, la igualdad y la justicia, no veo por qué chirrían tanto las bisaras si son los valores constitucionales, y por lo tanto la extensión de esos valores, los valores de igualdad y el reconocimiento de derechos individuales. Me gusta citar, como veis, a Aristóteles. Me gusta citar a Rousseau, el siguiente, porque el Emilio es el primer libro de educación para la ciudadanía que yo conozco. Es decir, el primerísimo, de nuevo, es decir, alguien de manera consciente, cuando se está tejiendo esa nueva sociedad, cuando se está modulando cómo tiene que ser ese nuevo Estado, hace un libro, que es el Emilio, para decir cómo hay que educar a los varones y cómo hay que educar a las mujeres para que realmente puedan, cómo deban vivir en ese nuevo Estado que se está modelando y modulando. Por lo tanto, la obligación de todo Estado es transmitir los valores comunes a toda la ciudadanía, porque solamente en la transmisión de los valores comunes es como podemos realmente lograr la cohesión social. Es decir, si tú fragmentas el no reconocimiento de valores comunes, estás generando y sentando las bases de un posible no reconocimiento social y por lo tanto sentando las bases de lo que puede ser una, es decir, no me gusta la palabra estallido social porque además ahora está como muy de moda, ¿no? Es decir, las sociedades se tejen en torno a valores comunes. Al margen de, entonces la gente me puede decir, pero es que es discutible que sean valores comunes el reconocimiento del matrimonio homosexual. Entonces entraríamos en un debate de argumentación. Me interesa más otro aspecto. Se criticó la educación para la ciudadanía porque se decía de ella que era una asignatura ideológica que respondía a la ideología del Partido Socialista. Obvio, sí. Es decir, en el momento en el que algo es constitucional, como es la extensión de derechos, y tú lo recoges, oye, si quieres decir que eso es ideología del Partido Socialista, a mí no me importa que me hagan pasar por alguien que realmente hace de los valores de la igualdad su punta de acción. Vamos, moralmente me siento feliz. Lo que ya me llama la atención es que el cambio que ha propuesto Ver en educación para la ciudadanía es, además es que es tan evidente, desaparece de la mención de educación para la ciudadanía, se mantiene por lo menos para el próximo curso, desaparece debe desaparecer la mención de las familias, es decir, solamente, es decir, el plural familias, así salió el otro día, el plural familias, y debe desaparecer todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos homosexuales, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, etcétera, etcétera. Todo eso desaparece y se sustituye en la planificación que dio Ver por temas como los emprendedores y las emprendedoras, la bondad de lo privado, es que no me acuerdo ahora de los epígrafes muy bien, o sea, decir, digamos, el mercado, etcétera, etcétera. Entonces yo lo estaba escuchando y digo, y esto no es ideología. No, muy bien. Es decir, cuidado, es decir, no nos engañemos. Yo puedo tener una posición ideológica y a lo mejor, insisto, la quiero plasmar de alguna manera, porque creo que esos valores son buenos valores para cimentar la cohesión social. Y ideológicamente otro partido puede creer que los valores que cimentan la cohesión social son los valores del emprendimiento, de la apertura a lo privado frente a lo público, etcétera, etcétera. Eso es una base ideológica. Es la base ideológica que nos separa a la gente. Entre qué prima es una cosa. Y no estoy poniendo un rango moral, solamente estoy diciendo ni un rango evaluativo de cuál es mejor o peor.
digo que hay un diferencial ideológico. Y por lo tanto, si una asignatura que contemplaba la visualización del reconocimiento de los derechos de los homosexuales, la visualización del reconocimiento del movimiento feminista, la visualización, por lo tanto, de la igualdad, es sustituida por el hacer énfasis en el emprendimiento, en la oportunidad de lo privado por lo público, oye, 2 y 2 son 4, me están haciendo un cambio de una ideología a otra ideología. Es decir, que me van a decir que eso no es ideología, y me van a decir que no es ideología lo que subyace en la eliminación de decir el matrimonio homosexual. Pero bueno, ¿dónde estamos? O sea, es decir, de momento el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, tenemos reconocido el matrimonio homosexual, pero no se puede citar en los libros de texto. ¿A quién responde eso? A otra ideología, en este caso la ideología eclesiástica. Fíjense, que no digo creencias religiosas, estoy diciendo ideología eclesiástica, de la jerarquía eclesiástica. No me pueden hacer tan tonta, no me pueden hacer tan tonta, igual que no me pueden hacer tan tonta cuando la religión se mantiene en las aulas. ¿Se mantiene por credo compartido? No, se mantiene por ideología. Ahora, ¿qué es que nuestra ideología? Es un poco la falsedad de querer hacer ver que solamente tiene ideología la gente de izquierdas, porque como las ideologías están tan mal vistas, pues así entonces desactivas a la gente de izquierdas. No, perdone, ideología lo tenemos todos, y usted está haciendo ideología, y la está haciendo, y habrá que denunciarlo. Yo me he quedado pasmada, es decir, con lo del emprendimiento y con lo de lo privado y lo público, y dices tú, y eso no es ideología neoliberal. Entonces, a ver si vamos siendo rigurosos en el uso de las adjetivaciones, en el uso de las palabras. Es decir, tan ideológicos lo uno como lo otro. Ahora toca de eso otro, ¿qué vamos a hacer? Y con unas flores, veréis que estamos rodeadas de flores, y son gracias a Valen Floristas, que nos las ha regalado para decorar, y con esto queríamos agradecer. Tenéis 10 minutos para estirar las piernas, ir al baño y eso, y en 10 minutos comenzamos con la segunda.